En 2003, en un barrio de clase media de la Ciudad de México, las mañanas tenían el aroma inconfundible del pan recién horneado que salía de la panadería El Rincón Dorado. Tiago conocía ese olor desde hacía más de 15 años, desde que llegó al barrio como un joven de 20 años buscando un lugar donde establecerse. La panadería estaba a solo 3 cuadras de su casa y cada mañana, sin falta, pasaba por ahí camino al trabajo. El dueño de la panadería era Esteban Morales, un hombre de 42 años, padre de 2 niños pequeños, Sofía de 8 años y Miguel de 5. Esteban tenía una característica que lo hacía inconfundible en todo el barrio. Siempre usaba una gorra roja brillante que había recibido de su hermano cuando éste regresó de Estados Unidos. Era la única gorra de ese color y diseño en toda la zona, con una pequeña bandera americana bordada en un costado y las letras NYC en la parte frontal. Esteban la usaba con orgullo, no solo porque venía de lejos, sino porque representaba el cariño de su hermano mayor. Tiago y Esteban habían desarrollado una amistad sólida a lo largo de los años. Cada mañana, Tiago llegaba a las 7 en punto, pedía 2 conchas y un café, y se quedaba unos minutos conversando sobre fútbol, la familia o los problemas del barrio. Esteban siempre tenía una sonrisa genuina y una palabra amable para cada cliente, pero con Tiago la conversación fluía de manera especial. Ambos compartían la pasión por el Club América y solían hacer apuestas amistosas sobre los partidos. La esposa de Esteban, Carmen, ocasionalmente aparecía en la panadería con los niños antes de llevarlos a la escuela. Era una mujer dulce, de cabello castaño recogido siempre en una coleta, que trabajaba como secretaria en una clínica dental del centro. Los niños corrían entre las mesas mientras Carmen organizaba algunas cosas en la caja registradora y Esteban les daba pequeños pedazos de pan dulce que guardaba especialmente para ellos. El 15 de octubre de 2003 comenzó como cualquier otro día. Tiago llegó puntual a las 7 de la mañana, pero encontró la panadería cerrada. Las luces estaban apagadas y el letrero de abierto no estaba en su lugar habitual. Extrañado, Tiago golpeó suavemente la puerta de vidrio, pensando que tal vez Esteban se había quedado dormido. No hubo respuesta. Decidió esperar unos minutos, caminando de un lado a otro frente a la panadería. A las 7:30, otros clientes habituales comenzaron a llegar y encontraron la misma situación. Doña Rosa, una señora mayor que compraba pan para toda su familia cada mañana, se acercó a Tiago con preocupación. ¿Sabes qué pasó con Esteban?, le preguntó, ajustándose el rebozo sobre los hombros. Tiago negó con la cabeza, sintiendo una extraña inquietud en el estómago. Esteban nunca cerraba la panadería sin avisar. Era un hombre extremadamente responsable, consciente de que muchas familias del barrio dependían de su pan fresco para el desayuno. A las 8 de la mañana, Tiago decidió caminar hasta la casa de Esteban, ubicada a 6 cuadras de la panadería. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con paredes de color amarillo claro y una pequeña jardinera en la entrada, donde Carmen cultivaba geranios rojos. Cuando llegó, encontró a Carmen en la puerta, visiblemente angustiada, hablando con una vecina. Al ver a Tiago, Carmen se acercó rápidamente. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos temblaban ligeramente. «Tiago, gracias por venir. Esteban no regresó anoche a casa. Salió ayer en la tarde diciendo que iba a comprar harina al mercado central, pero nunca volvió». Carmen había esperado toda la noche sentada en la sala, mirando por la ventana cada vez que escuchaba pasos en la calle. Los niños le preguntaban por su papá, y ella solo podía decirles que había salido a trabajar temprano. Tiago se ofreció inmediatamente a ayudar en la búsqueda.
Durante los primeros días, Tiago recorrió cada rincón del mercado central junto con Carmen y otros vecinos del barrio. Preguntaron a todos los vendedores de harina, a los comerciantes de los puestos cercanos, a los cargadores que trabajaban en la zona. Algunos recordaban haber visto a un hombre con gorra roja, pero las versiones eran confusas y contradictorias. Un vendedor de especias aseguró haberlo visto comprando harina alrededor de las 5 de la tarde. Otro comerciante creía haberlo visto subiendo a un autobús, pero no recordaba hacia qué dirección. La policía local tomó la denuncia con cierta indiferencia. El oficial de turno, un hombre corpulento con bigote gris, llenó los formularios mientras masticaba chicle y ocasionalmente miraba el reloj de la pared. Para ellos, Esteban era simplemente otro adulto que había decidido irse sin avisar. «Estos casos se resuelven solos», le dijeron a Carmen. «Probablemente regrese en unos días». Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Tiago mantuvo la búsqueda cuando otros ya habían perdido la esperanza. Pegó fotografías de Esteban en postes de luz, en paradas de autobús, en tiendas de otros barrios. La imagen mostraba a Esteban sonriendo, con su característica gorra roja, abrazando a sus 2 hijos en el pequeño jardín de su casa. Carmen tuvo que cerrar la panadería después de 2 meses. Sin Esteban, no tenía los conocimientos ni la fuerza emocional para mantener el negocio funcionando. Los hornos se enfriaron para siempre, y el local se convirtió en un recordatorio silencioso de la ausencia. Tiago pasaba por ahí cada mañana camino al trabajo, y cada vez sentía un vacío en el estómago al ver las ventanas cubiertas con papel periódico. Los cumpleaños de Sofía y Miguel llegaron sin su padre. Carmen organizó pequeñas celebraciones en casa, pero los niños preguntaban constantemente cuándo regresaría papá para soplar las velas con ellos. Tiago se convirtió en una figura paterna de apoyo, llevándoles juguetes y ayudando con las tareas escolares, pero sabía que nada podía llenar el vacío que Esteban había dejado. En el primer aniversario de la desaparición, Carmen organizó una misa en la iglesia del barrio. Tiago acompañó a la familia, junto con varios vecinos que recordaban a Esteban con cariño. El padre Miguel, un sacerdote mayor que conocía a la familia desde que los niños eran bebés, habló sobre la esperanza y la fe en tiempos difíciles. Pero Tiago notó que Carmen ya no hablaba de Esteban en presente. Había comenzado a referirse a él en pasado, como si inconscientemente hubiera aceptado que no regresaría. Los años pasaron lentamente. Carmen consiguió trabajo en una oficina gubernamental y logró mantener a sus hijos con dignidad. Sofía y Miguel crecieron adaptándose a la ausencia de su padre, pero Tiago notaba cómo a veces se quedaban mirando hacia la calle cuando escuchaban pasos, como si esperaran ver aparecer a un hombre con gorra roja. Tiago nunca dejó de buscar completamente. Cada vez que viajaba a otras partes de la ciudad por trabajo, llevaba consigo una fotografía de Esteban en la billetera. Preguntaba discretamente en mercados, en estaciones de autobús, en hospitales. Desarrolló una rutina obsesiva de revisar los periódicos locales, buscando noticias sobre personas encontradas o accidentes sin identificar. En 2010, 7 años después de la desaparición, Carmen se mudó con los niños a un barrio más alejado. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos constantes. Tiago la ayudó con la mudanza, cargando cajas que contenían toda una vida. Entre las pertenencias de Esteban, Carmen había guardado cuidadosamente su delantal de trabajo, algunas recetas escritas a mano y una fotografía donde aparecía con su gorra roja el día que abrió la panadería. El barrio cambió gradualmente. Nuevas familias llegaron, nuevos negocios abrieron. La panadería El Rincón Dorado se convirtió en una tienda de ropa, luego en una farmacia. Pero Tiago siguió viviendo en la misma casa y cada mañana al pasar por donde antes estaba la panadería,
Recordaba el aroma del pan recién horneado y la sonrisa de su amigo desaparecido. El 22 de marzo de 2018, 15 años después de la desaparición de Esteban, Tiago recibió una llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde, y él estaba en su casa viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea estaba Raúl, un compañero de trabajo que sabía sobre la búsqueda incansable que Tiago había mantenido durante todos estos años. «Tiago, necesitas venir al sitio de construcción en Xochimilco. Encontraron algo que podría interesarte», le dijo Raúl con voz tensa. Tiago sintió que el corazón se le aceleraba. Durante 15 años había recibido llamadas similares que terminaban en falsas esperanzas. Pero algo en el tono de Raúl le decía que esta vez era diferente. Sin hacer más preguntas, tomó sus llaves y se dirigió hacia Xochimilco, un trayecto de casi 1 hora desde su barrio. El sitio de construcción estaba ubicado en una zona que antes había sido terreno baldío. Una empresa inmobiliaria había comprado el terreno para construir un conjunto habitacional, y durante las excavaciones para los cimientos, los trabajadores habían encontrado un pozo antiguo que no aparecía en ningún mapa oficial. Era un pozo profundo, probablemente construido décadas atrás y luego abandonado cuando la zona se urbanizó. Cuando Tiago llegó, encontró a varios trabajadores reunidos alrededor del pozo. Raúl se acercó a él con una bolsa de plástico en las manos. Dentro de la bolsa había una gorra roja desgastada por el tiempo, pero aún reconocible. Las letras NYC estaban borrosas pero visibles, y la pequeña bandera americana bordada en el costado, aunque descolorida, seguía ahí. Tiago tomó la bolsa con manos temblorosas. Era definitivamente la gorra de Esteban. La reconocería en cualquier lugar del mundo. El color rojo había perdido intensidad, la tela estaba manchada y rígida por la humedad, pero no había duda de que era la misma gorra que su amigo usaba todos los días en la panadería. «La encontramos a unos 8 metros de profundidad», explicó el capataz de la obra. Un hombre mayor con casco amarillo y overol manchado de tierra. Estaba enganchada en unas piedras. «Raúl nos dijo que ustedes habían estado buscando a alguien que usaba una gorra así». Tiago se quedó en silencio durante varios minutos, sosteniendo la bolsa y mirando fijamente la gorra. 15 años de búsqueda, 15 años de preguntas sin respuesta, y ahora tenía en sus manos la primera pista real sobre el destino de su amigo. Pero era una pista que generaba más preguntas que respuestas. El pozo fue inspeccionado completamente por las autoridades durante los días siguientes. Tiago acompañó el proceso, esperando encontrar más evidencias, pero solo hallaron algunos objetos sin importancia. Latas oxidadas, pedazos de madera podrida, restos de construcción antigua. No había rastro de Esteban, solo su gorra. Tiago se debatía entre llamar a Carmen o no. Habían pasado 8 años desde que ella se mudó con los niños, y habían mantenido contacto esporádico. Sabía que Carmen había rehecho su vida, que los niños ya eran adolescentes y que todos habían aprendido a vivir sin las respuestas que tanto habían buscado. ¿Tenía derecho a reabrir esas heridas con una pista que no ofrecía un cierre definitivo? Después de 3 días de reflexión, Tiago decidió hacer la llamada. Carmen atendió el teléfono con la misma voz dulce que él recordaba, aunque ahora sonaba más madura, más cansada. «Hola, Tiago, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás?» «Carmen, encontraron la gorra de Esteban». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tiago podía escuchar la respiración de Carmen, irregular y profunda. «¿Dónde?», preguntó finalmente, con voz casi inaudible. Tiago le explicó todo, el sitio de construcción, el pozo, las circunstancias del hallazgo. Carmen escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó de hablar, ella suspiró profundamente. «Después de tantos años pensé que ya no importaba saber qué había pasado, pero ahora siento que necesito ver ese lugar». Al día siguiente, Carmen llegó al sitio de construcción
acompañada de Sofía, que ahora tenía 23 años y trabajaba como enfermera en un hospital público. Miguel, de 20 años, había decidido no venir. Según Sofía, su hermano había construido una barrera emocional muy fuerte alrededor de los recuerdos de su padre y prefería mantener las cosas como estaban. Carmen se acercó al pozo con pasos lentos y deliberados. Yago caminó a su lado, sosteniendo la bolsa con la gorra. Cuando llegaron al borde del pozo, Carmen se quedó mirando hacia abajo durante varios minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Siempre supe que algo malo le había pasado, dijo finalmente. Esteban nunca nos habría abandonado voluntariamente, nunca. Carmen sostuvo la bolsa con la gorra entre sus manos durante varios minutos, como si estuviera reconectando con una parte de su vida que había quedado suspendida en el tiempo. Sofía se mantuvo a su lado, con una mano apoyada suavemente en el hombro de su madre. Tiago observaba en silencio, respetando ese momento íntimo de reencuentro con el pasado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carmen, rompiendo el silencio. Durante todos estos años, a veces soñaba que Esteban regresaba a casa, pero en mis sueños él nunca traía puesta su gorra roja, como si mi subconsciente supiera que la había perdido para siempre. Sofía abrazó a su madre con fuerza. A diferencia de Miguel, ella había mantenido vivos los recuerdos de su padre y había participado activamente en las búsquedas durante los primeros años. Ahora, como adulta, entendía el peso emocional que este hallazgo representaba para toda la familia. Las autoridades continuaron investigando el área durante las siguientes semanas, pero no encontraron más evidencias. El pozo había sido utilizado como basurero durante años antes de ser sellado, y determinar exactamente cómo había llegado la gorra hasta ahí se volvió imposible. Los investigadores plantearon varias teorías. Esteban podría haber tenido un accidente cerca del pozo. Alguien podría haber arrojado sus pertenencias ahí después de un incidente, o él mismo podría haber caído accidentalmente mientras exploraba la zona. Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de insistir en más investigaciones o demandar respuestas definitivas, eligió organizar una ceremonia de despedida en el mismo sitio donde habían encontrado la gorra. Invitó a los vecinos del antiguo barrio, a los amigos de Esteban y a todas las personas que habían participado en la búsqueda durante estos 15 años. La ceremonia se realizó un sábado por la mañana. Tiago llegó temprano para ayudar con los preparativos. Carmen había traído flores blancas, velas y una fotografía enmarcada de Esteban con su gorra roja, tomada el día que inauguró la panadería. También trajo el delantal de trabajo que había guardado todos estos años, lavado y planchado como si Esteban fuera a usarlo al día siguiente. Aproximadamente 30 personas se reunieron alrededor del pozo. Doña Rosa, la señora mayor que compraba pan cada mañana, estaba ahí con su bastón y su rebozo negro. El padre Miguel, ahora más anciano pero con la misma voz cálida, dirigió una oración sencilla. Varios vecinos compartieron recuerdos de Esteban, su generosidad, su sonrisa constante, la forma en que siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de otros. Cuando llegó el turno de Carmen de hablar, se acercó al borde del pozo con la gorra en sus manos. Su voz era firme, sin rastro de amargura. Durante 15 años busqué respuestas. Quería saber qué había pasado. Quería entender por qué Esteban no regresó a casa esa noche. Hoy entiendo que algunas preguntas no necesitan respuestas para que podamos seguir adelante. Esteban fue un buen hombre, un buen padre, un buen amigo. Eso es lo que importa, eso es lo que vamos a recordar. Carmen colocó suavemente la gorra en una pequeña caja de madera que había preparado especialmente para la ocasión. Junto con la gorra, puso una de las recetas de pan dulce escritas a mano por Esteban y una fotografía de los niños tomada el último día que estuvieron juntos como familia completa. Tiago se acercó a Carmen cuando la ceremonia terminó.
Los demás asistentes se habían dispersado gradualmente dejándolos solos junto al pozo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le preguntó Tiago. Podríamos seguir buscando. Podríamos contratar investigadores privados. Carmen lo miró con una sonrisa serena, la primera sonrisa genuina que Tiago le había visto en 15 años. Tiago, tú has sido el mejor amigo que Esteban podría haber tenido. Has mantenido viva su memoria cuando todos los demás se rindieron. Pero ahora es momento de dejarlo descansar. Es momento de que todos descansemos. Sofía se acercó a ellos y tomó la mano de su madre. Mamá tiene razón, dijo. Papá no habría querido que pasáramos toda la vida buscando respuestas. Él habría querido que fuéramos felices. Tiago sintió una extraña sensación de alivio mezclada con tristeza. Durante 15 años, la búsqueda de Esteban había sido su propósito, su obsesión, su forma de mantener viva la amistad. Ahora, por primera vez, se permitía la posibilidad de soltar esa carga. Esa noche, Tiago regresó a su casa y guardó todas las fotografías, recortes de periódico y notas relacionadas con la búsqueda de Esteban en una caja que colocó en el armario. No las tiró, pero tampoco las mantuvo a la vista. Era su forma de honrar tanto la memoria de su amigo como la decisión de Carmen de seguir adelante. 6 meses después, Carmen se casó con un hombre bueno que había conocido en su trabajo. Tiago asistió a la boda y durante la celebración Carmen se acercó a él. «Gracias por nunca rendirte», le dijo. «Gracias por cuidar de nosotros cuando más lo necesitábamos». Tiago sonrió y levantó su copa. «Esteban habría estado orgulloso de la mujer fuerte en la que te convertiste». Esa noche, mientras regresaba a casa después de la boda, Tiago pasó por el lugar donde antes estaba la panadería El Rincón Dorado. Ahora era una farmacia moderna con luces de neón, pero por un momento cerró los ojos y pudo oler nuevamente el aroma del pan recién horneado. Sonrió y siguió caminando. Algunas búsquedas no terminan con respuestas, sino con la paz de saber que el amor y la amistad trascienden cualquier misterio.